Buen día, mi nombre es Jonier Andrés Garzón Ortiz, estudiante de Administración de Empresas, sexto semestre, Universidad de la Amazonía. Gestión e investigación para el desarrollo de la Amazonía. En el presente video les voy a hablar sobre una escritora en particular. Se llama Ana Pizarro, en su libro Amazonía, el río tiene voces. Les voy a hablar un poco sobre Ana Pizarro porque se ha centrado en la investigación sobre la historia y sobre los sucesos históricos que han constituido a la Amazonía a lo largo del devenir o desde sus episodios, donde Ana Pizarro traza un mapa de navegación que implica sumergirse en los discursos de la Amazonía a través de su geografía cultural, su imaginario y a partir de las crónicas ya existentes de la región, sin perder de vista los procesos culturales, sociales y geopolíticos que han influido en su devenir, acompañado por fotografías e ilustraciones. Este libro es imprescindible para comprender una de las piezas fundamentales de la identidad latinoamericana y sus vínculos con el continente. Entonces, para poder desarrollar un poco lo que nos quiere contextualizar Ana Pizarro en su libro, vamos a resolver 7 preguntas esenciales. La primera es: ¿cómo el texto de Ana Pizarro, en términos de economía, desvela la necesidad de reconstruir las condiciones económicas de la Amazonía? La segunda es: ¿cómo influye el paradigma de superioridad europea en el proceso de la construcción de la cultura e identidad de la Amazonía? El tercero es exponer la condición geopolítica con la que fue conquistada y pensada la Amazonía desde Europa. El tercero es explicar la dualidad geopolítica de civilización y barbarie. Quinto, ¿cuál es la importancia para la memoria histórica y la construcción de la identidad y la literatura amazónica? Sexta, ¿la cultura de las drogas es un pensamiento geopolítico? Séptimo, ¿qué importancia tiene la literatura amazónica para el futuro administrador de empresas? Entonces, lo primero es que Ana Pizarro, en términos de economía, en su obra explica que los conquistadores llegaron a América Latina, a la región amazónica, con una visión propia del occidente, una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, el ser humano como tal, puede explotar los recursos y demás objetos a su beneficio. ¿Qué hicieron con los nativos? Los denominaron objetos, ni siquiera los reconocieron como personas. Eso implicó que ellos, los europeos, llegaran con ese pensamiento a explotar todos los recursos de oro, minerales y demás derivados de la naturaleza y utilizando la mano de obra de los nativos. Entonces, es necesario identificar que los nativos tenían una visión geocentrista. ¿Qué quiere decir geocentrista? La visión geocentrista de los nativos, de los propios naturalistas, es que la naturaleza, el medio ambiente, es el centro de todo, que el hombre depende de la naturaleza y no al contrario. Entonces, eso implica hacer alusión al principio de responsabilidad intergeneracional. Ese principio nos indica que una generación puede aprovechar los recursos naturales aplicando medidas responsables y garantizando que las futuras generaciones también pueden hacer uso del mismo. Eso, un uso responsable de los recursos, que implica que no se va a agotar, porque la visión que tenían los europeos es que se explota, se explota, se explota, como si la naturaleza fuera inacabable. La cosa no es así. Por tanto, hay que ser responsable en el uso y aprovechamiento de los recursos de la manera más óptima, siempre respetando el medio ambiente. El paradigma de superioridad europea en el proceso de la construcción e identidad de la Amazonía generó un gran debate. Lo primero es que los europeos, es cuando llegaron a la región amazónica, América Latina como tal, quisieron imponer
No quisieron, lo impusieron su cultura propia occidental, una cultura en donde lo que prevalece es el hombre, la religión y la naturaleza no tienen nada que ver, como nos decía al considerar a los nativos como objetos, ni siquiera personas. Entonces llegaron e impusieron una forma de explotación de los recursos, una forma de identidad con la naturaleza, con la relación con el ser humano. Esta ha prevalecido a lo largo de la historia en Colombia y especialmente en la región amazónica, donde los habitantes, las personas, tienen la visión de explotar, explotar y explotar los recursos, pero no responsablemente, como si no tuviera fin. El caso es que se está evidenciando grandes catástrofes ambientales, gases de efecto invernadero y demás, donde se está originando la gran tala y el aprovechamiento desproporcionado de la naturaleza. Esta condición geopolítica con la que fue conquistada y pensada la Amazonía desde Europa es que la Amazonía era simplemente un recurso para enriquecer a Europa. Nunca se pensó la Amazonía como un objeto de protección o como un sujeto de derecho que debía ser protegido y garantizado, sino por el contrario, que se necesitaba explotar y explotar porque Europa necesitaba recursos y necesitaba ser el líder económico en su momento. Entonces esa visión geopolítica indicó el pensamiento antropocentrista, que únicamente explotaba y explotaba y el ser humano era lo importante y la naturaleza es simplemente un objeto para aprovechar. Esta civilización, digamos, barbarie impuesta por los europeos ocasionó en gran medida que hubiesen grandes conflictos interpersonales y ambientales, porque el hombre no olvidó el respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. El hombre se acostumbró a explotar los recursos, a no usarla responsablemente y ese pensamiento ha permanecido vigente. Es importante en la memoria histórica, en la construcción de la identidad y la literatura de la Amazonía. Lo primero es muy importante, ¿por qué? Porque de esa forma podemos evidenciar cuáles han sido los momentos históricos en los que ha caído y fracasado el ser humano, al habitante de esta región amazónica, en cuanto no ha tenido en cuenta esta visión que han impuesto y que se está manejando en la región amazónica no es la idónea, porque esto está conllevando a que la Amazonía colombiana, ¿sí?, la región amazónica, pierda su carácter, ¿sí? Sin tener en cuenta que es uno de los pulmones del mundo y de los biosistemas más importantes que tiene el mundo o el país. Por otro lado, en los años de los 80, inició una cultura, un pensamiento geopolítico de la cultura de la droga, en donde se inició a explotar la naturaleza, el medio ambiente, ¿sí?, siempre aprovechándose de la naturaleza, emitiendo sustancias químicas a la naturaleza, contaminando los ríos, talando los bosques. Esta cultura de la droga generó una visión del narcotráfico, donde lo que importaba era aprovecharse de estas tierras, talar las montañas y lo que más se pudiera para extraer diferentes psicotrópicos que produce la Amazonía. Entonces es muy importante la literatura amazónica para un administrador de empresas o un futuro administrador de empresas, porque le indica que es necesario recuperar su visión o en su propia originaria de las culturas nativas, que es la del geocentrismo, porque un profesional en la administración de empresas tiene que tener en cuenta que la naturaleza es un elemento esencial para su existencia y del ser humano. Además permite aprovechar los recursos siempre y cuando tenga uso responsable de la misma naturaleza, con aplicación del principio de responsabilidad, intergeneracionalidad. Lo que hace es
poder que el hombre pueda convivir con la naturaleza de manera responsable y preservando para las nuevas generaciones. Entonces espero y este video les haya aclarado un poco el contexto que nos ha dejado Ana Pizarra sobre el libro Amazonía, el río tiene voces.